Amigos, José Bayardi, Jorge Gandini, gracias por estar esta noche aquí, en este nuevo periodo, porque las cosas continúan, cambiamos de día, cambiamos levemente de horario, hemos deseado realmente a todo el canal en esta nueva programación o ajuste de programación lo mejor, que es lo mejor para ustedes y para todos, y les deseamos a ustedes, recién yo les decía y ustedes lo escucharon, a Sara y a Macarena, no puedo decir que estoy en sus zapatos, tampoco en los de ustedes que tienen la responsabilidad de tomar decisiones y que han sido votados por nosotros, el pueblo, en un tema delicado y polémico. Les voy a pedir que vayamos ajustando los tiempos porque hay muchas preguntas para ambos. La primera, sienten, tratemos de hacerlo de 2 o 3 minutos cada respuesta si les parece, sienten que el abordaje que se está haciendo de este tema, desde lo sectorial y para el pueblo, piense lo que piense, ¿es el satisfactorio, sí o no? El que quiera empieza. Jorge. Y bueno, yo creo que no, yo creo que estamos dando señales desde el sistema político muy confusas. Nos metemos en un lío que estaba superado porque el Frente Amplio retoma el tema después de que una consulta popular fue muy clara, la segunda. Se introduce en este tema el Frente Amplio como tal. El presidente de la República dice, yo no me meto, después que había dicho, no le voy a enmendar la plana al pueblo, pero dice, yo no me meto, no voy a vetar la ley, pero este es un tema de la fuerza política. Y en estos días el presidente de la República se metió con todo, fue al Parlamento y prácticamente conminó a la lealtad de un lado o del otro, a sus legisladores, poniendo sobre la mesa, según nos dicen, los riesgos que contiene votar esta ley interpretativa en la Cámara de Diputados y transformarla en ley para el prestigio político del Frente Amplio, para el electorado y el futuro electoral del Frente Amplio, y quizás se han desprendido por ahí presiones militares. Hace unos días antes, el Frente Amplio había votado en la Cámara de Senadores con un alto costo político, con un senador que no votó, con otro que votó y renunció, con otro que votó con los pies y con otro, nada menos que el vicepresidente de la República, que votó, argumentó y ahora nos enteramos que no estaba de acuerdo. Y ahora el presidente de la República trata de dar vuelta con su prestigio y su poder y su fuerza política detrás, lo que se resolvió en el Senado. Nosotros estamos expectantes a ver qué es lo que pasa, pero la gente debe estar muy confundida. Bueno, hay varias apreciaciones. Yo voy a tratar de responder, Sonia, esta pregunta desde el punto de vista de lo que ha sido la evolución del tema de materia de derechos humanos y su relación con la ley de caducidad desde 1986. Y efectivamente, en 1989 hubo un pronunciamiento que tuvo que ver con el tema de si se derogaba o no la ley de caducidad, y ese pronunciamiento en realidad determinó que el 57% de nuestros compatriotas dijeron que quedaba vigente. El problema de los derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura siguieron estando en la agenda pública. Decir que no estuvo en la agenda pública yo creo que no es verdad. Y llegamos a un punto en el 2009 en que hay un impulso para reformar la Constitución que implicaba que se reformaba la Constitución y a través de la reforma de la Constitución se anulaba en una ley, en este caso la ley de caducidad. Ese pronunciamiento ahora se le ha querido decir lo mismo que tuvo el de 1989, y yo creo que, si bien simbólicamente puede haber tenido ese reflejo, no es ajustado a la verdad. En el 1989 se votaba una papeleta, la amarilla, por mantener la ley de caducidad, y una papeleta, la verde, por derogarla. Y ahora hubo una papeleta única, que era la rosada, que hablaba de cambiar, de alguna manera, la Constitución para anular la ley. O sea que lo que se estaba votando era si se quería reformar la Constitución para anular una ley. En esto muchos, incluido, yo siempre pongo el ejemplo de que no hay duda de que Madres y Familiares han estado luchando por verdad y justicia como una organización de las más serias en la materia, y no hicieron campaña en ese sentido por ni la papeleta rosada ni por firmar el referéndum. Quiere decir que en realidad había o podía haber reservas que ese fuera un mecanismo válido, y no cuestionamos qué posición tiene ella frente a la ley de caducidad. De todos modos, en nuestro país hay una democracia de partidos,
esa democracia de partidos, yo creo que hay democracia de partidos, no de personas, y esa democracia de partidos vale por la capacidad que tengan los partidos de responder a su programa. Y el programa del partido de gobierno, en la página 130, determina que hay que cumplir los mandatos de adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país, incluyendo la anulación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. O sea que desde el punto de vista de nuestra institucionalidad democrática es tan importante cumplir los mandatos que desde el punto de vista programático se le pone a la ciudadanía, porque partimos de la base que todo el mundo conoce los programas. Digo, yo sé que no los termina conociendo, sí. Nadie lee los programas. Sí. Entonces creo que el Frente Amplio lo que está llevando adelante es el cumplimiento de un compromiso que tiene desde 1986 respecto al tema de la ley de caducidad. Más allá de que se incorporaron otras cosas en la agenda, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las obligaciones que tiene Uruguay de cumplir con la sanción que hemos tenido desde el punto de vista de la Corte. Jorge, a propósito de eso, 2 o 3 precisiones. El fallo, es decir, lo nacional y lo supranacional, que es uno de los puntos que está en definición, la definición incluso del directorio del Partido Nacional y el tema de los plebiscitos por una parte, por otra parte la posibilidad o derecho que tiene el Parlamento de utilizar esta decisión, es decir, no es ilegal en este sentido. No, me importaba hacer estas precisiones, ¿no? Y la definición de esto desde lo jurídico o desde lo político. Sé que son 3 preguntas y que tenemos poco tiempo. A ver, no estamos debatiendo un tema de derechos humanos. No estamos debatiendo eso. En el Partido Nacional, en mi agrupación, el otro día en el Congreso, estaba Larrañaga, que votó verde, preside el Congreso de nuestra agrupación Matilde, que era la presidenta de la Comisión por Referéndum, y todos sabemos lo que significa Matilde, era diputada del movimiento de Rocha en aquellos tiempos, y nos leyó esta declaración. Ella lo leyó. La declaración esta se emitió la noche del 16 de abril del 89. Fue la noche del plebiscito, o del referéndum. Ella era la presidenta de la comisión. Matilde nos dijo, yo junté firmas con el eslogan, yo firmo para que el pueblo decida. Esa noche nos costó mucho hacer una declaración, tanto que se habían ido prácticamente todos los medios de prensa, quedaron algunas radios y un solo canal. Yo la leí, yo di la cara. Esto lo escribió la comisión. En su punto 1 dice, de acuerdo con los resultados del plebiscito, la ley de caducidad ha sido confirmada. Sin duda debe acatarse el pronunciamiento del cuerpo electoral. Esto lo redactó Corseñac, ella, Tabaré Vázquez, que era tesorero de esa comisión, y los demás miembros. Convocaron a la gente para que el pueblo decida para derogar la ley de caducidad. No para anularla, para derogarla. Y el pueblo dijo que no. 20 años después, generaciones nuevas incluso participaron en dilucidar este tema bajo la convocatoria a anular la ley de caducidad. Y la gente volvió a pronunciarse en el mismo sentido. Hoy un grupo político quiere interpretar esa voz del pueblo. Yo creo que al pueblo, después que se pronuncia, no la interpreta nadie. Nosotros entendemos que 16 manos en el Senado no valen más que la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Y lo decimos desde un partido defensor de las leyes y que ha hecho revoluciones para que la gente se pueda expresar con el voto secreto. Y la gente se expresó. Y en la mesa el otro día estaba Macedo, que votó, que es dirigente sindical, que votó, como dijo él, verde y rosado. Y Matilde, que ya dijimos, y Larrañaga, que votó verde. Pero para nosotros no hay duda. Lo que hay hoy es un pronunciamiento clarísimo del cuerpo electoral que nos dice, ya está, basta con este tema. Nosotros interpretamos eso, basta. 2 veces nos preguntaron, hagan otra cosa. Pero estamos todos metidos en un lío para resolver una interna del Frente Amplio. Y 2 precisiones, porque vamos a ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo me pregunto a veces, ¿cómo llegamos hasta acá? Ahora lo respondo. 2 preguntas. Derecho nacional, definición supranacional. ¿Qué pesa más? Aunque sea no titular. No puede cambiar la Constitución de la República ni la libertad del pueblo soberano a expresarse. Si nuestra autoridad emana de la gente y cesa ante ella, la de la Suprema Corte, no sé de qué país, menos. Ahora, cuando se firman los acuerdos internacionales, ¿luego se desconocen?
Y bueno, nosotros si tenemos un conflicto vamos a elegir el pronunciamiento del pueblo. Segundo ¿sí? punto, tú señalaste presiones militares, lo dejaste picando, por eso lo paso a quien fuera ministro de Defensa. Que lo conteste. Sí, yo no tengo ningún problema en contestarlo. Más allá de la inquietud que pudiera existir y que se ha determinado por parte incluso de algunos comandantes que pueda haber existido inquietud, yo no creo que exista ninguna presión militar. A ver, no existió presión militar en los últimos 5 años, se dispusieron todas las medidas que se tenían que disponer y no creo que exista presión militar, porque flaco favor le hacemos a la Organización de las Fuerzas Armadas de la Sociedad si decimos que son un factor de presión militar. Punto 1. Punto 2. En realidad quería hacer algunas aclaraciones respecto a la pregunta original. Sí, sí. En la pregunta original, en realidad se ha dicho bastante ya, demasiado, que en realidad en el cuerpo electoral radica la soberanía de la nación. En nuestro marco constitucional, la soberanía de la nación no radica en ningún lado. Se expresa a través del cuerpo electoral y se expresa a través de los otros órganos representativos. Justino Jiménez de Arechaga es voz más que calificada en la formación de todos los constitucionalistas de este país y es claro, si hay que leerlo, lo leo, es claro cuando hace la aseveración que entre el cuerpo electoral y los cuerpos es un cuerpo tan representativo como el Parlamento. El Parlamento tiene todo el derecho del mundo a legislar y en la oportunidad, 25 años o 26 años después de aquel pronunciamiento, en realidad la fuerza política lo que está haciendo es interpretando el artículo 72 de la Constitución y diciendo que hay derechos que hacen al tema en cuestión que están contenidos en el artículo 72 de la Constitución. Y a punto de partida de eso, lo que decimos es cómo proceder 26 años después con una ley que ha sido declarada inconstitucional ya en muchas oportunidades, fundamentalmente a partir del año 2009, y que tiene, además, yo no lo quiero meter, porque yo también tengo una posición respecto al tema de la soberanía y el tema de lo que la Constitución determina con respecto a la soberanía y a los tratados internacionales. Pero no lo quiero poner arriba de la mesa, porque quiero discutirlo sin esto, sin este fallo que además nos mandata efectivamente a tomar medidas. Pero no lo quiero poner, o sea, lo soslayo, porque desde el punto de vista también constitucional, Justino Jiménez de Arechaga es claro que en realidad el país es soberano en lo que tiene que ver con su distribución interna y debe quedar sujeto también a lo que emane de los tratados internacionales libremente asumidos. Nosotros asumimos la Convención Interamericana de Derechos Humanos y asumimos libremente, nadie nos puso ningún revólver a los legisladores que lo aprobaron, la jurisdicción de la Corte y la necesidad de cumplir su mandato. Y es claro el mandato de la Corte cuando determina que hay que sacar todos los obstáculos, no solo en el caso de Macarena, que estuvo en el bloque anterior, no solo en el caso de Macarena, donde dice que hay que sacar todos, absolutamente todos los obstáculos para llevar adelante los juicios correspondientes para exigir las responsabilidades que haya de naturaleza penal a las violaciones de derechos humanos. Yo no comparto que no estemos discutiendo sobre saldar una historia en lo que refiere a violaciones de los derechos humanos. Jorge. Creo que estamos. Pero el diputado Vallarde dice, ¿cómo proceder? Sí, yo me pregunto, ¿cómo proceder? Porque estamos hablando quizás de una fantasía, quizás de una ley que el 19 del Frente Amplio no va a aprobar, o va a aprobar. ¿Quién sabe esto? ¿Qué pasó entre que el Senado votó esta ley interpretativa, con todos los costos que tuvo, y unos días después, con la aparición sorpresiva para todos del presidente de la República en la Cámara de Diputados? Yo salía de mi comisión y me encuentro en ese lugar ahí donde están las comisiones y va la prensa haciendo declaraciones al canciller Almagro, que salía de la Comisión de Constitución diciendo el presidente de la República ratifica el pensamiento que tiene. Y yo lo escuchaba, quedé escuchando. Cuando nos fuimos, nos cruzamos en el ascensor con el presidente Mujica que llegaba y vino a decirle que no estaba de acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en el medio? ¿Una encuesta? Dicen que una encuesta. Y también dice que el anuncio de que muchos generales renunciaban. Es lo único que yo he escuchado. Yo he escuchado eso, nada más. No pasó eso, puede ser que no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre el día que Huidobro, el principal senador de ese grupo político, anuncia su renuncia para poder acatar un mandato, que otro desoye el mandato y se lo va a pasar al Tribunal de Ética, y que otro pide licencia para no votar en contra? Y se vota esa ley. Y pasan unos días y tenemos un cambio radical y ahora ya hay diputados que avisan que la ley no sale, porque dicen resuelvan lo que resuelvan en el plenario
de la próxima semana, no votamos. Y con que uno no vota, no sale la ley. Entonces uno se pregunta, ¿qué cambió? ¿Cómo proceder sobre qué? ¿Qué es lo que tenemos sobre la mesa? La ley interpretativa, en la que podemos decirle solo sí o no, porque es la tercera Cámara. En este caso vamos a resolver una reforma que hizo el Senado, a la ley que mandó diputados. ¿O van a traer otra? La verdad, no lo sabemos. A ver, yo puedo decir lo que creo que va a pasar, pero a ver, está bien, las figuras simbólicas vale la pena. El canciller Almagro estuvo, yo soy presidente de la Comisión de Constitución, estuvo al mediodía, el presidente llegó a las 5, no importa, el cruce es simbólico, es como figura. Lo vimos ahí. Está bien. Él dijo que efectivamente la norma que estaba en cuestión era una norma que cumplía, y que cumplía efectivamente lo que era el cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De todos modos, me voy a centrar en unas cosas. Primero, una aclaración. En una sociedad democrática y en esta sociedad democrática que usted y yo defendemos, y me consta porque fuimos, en fin, compartimos acciones en la generación del 83 juntos, si acá los generales quieren renunciar porque se aprueba el Parlamento esta ley, tienen todo su derecho del mundo a renunciar. Y yo voy a aplaudir si entienden que esa es la decisión que tienen que tomar. Y no generemos olas de que va a pasar nada por la renuncia de los generales. En la jerga militar, muchas veces, cuando renuncian los generales, en realidad está todo el mundo esperando porque se abre el ascenso. Así que no lo pongamos arriba de la mesa porque creo que si no transmitimos desde el punto de vista institucional, y descarto que usted va a estar cerrando fila junto conmigo en la defensa de la institucionalidad. Eso no está en cuestión, pero no está en cuestión. Entonces yo digo, no lo pongo. ¿Qué sucede? En realidad el presidente de la República se vio en la obligación de hacer un conjunto de valoraciones políticas y fundamentos políticos ante su bancada que estaba haciendo externamente, ¿no? Porque desde que se había aprobado una cantidad de intervenciones del presidente había hecho estas consideraciones. Las hizo y obviamente obliga a la reflexión. Pero vuelvo a repetir una cosa, yo soy un hombre de partido y creo que todos en una democracia de partido debemos ser figuras de partido. Ninguno vale más que el partido y que la historia del partido al que pertenece. Ni usted vale más que la historia del Partido Nacional, ni yo valgo más que la historia del Frente Amplio. Así que acá hay una decisión de partido. Y vamos a llevar adelante una reflexión a punto de partida de lo que el presidente nos convocó. Y yo creo que si acá el problema político que está planteado, que ha estado planteado de la oposición y que ha estado planteado desde adentro de nuestras filas, ¿está bien? Implica que puede haber un cuestionamiento democrático. Ante los cuestionamientos democráticos, más democracia, más democracia. Entonces nosotros estamos planteando, lo conversábamos afuera, ¿no? Como vertiente de artiguista, el tema de que, bueno, nosotros estamos dispuestos a votar lo que votó el Senado de la República. Estamos dispuestos a que la mayor virtud de esta ley, para mí, es que, más allá de todas las apreciaciones que puede haber sobre constitucionalidad y inconstitucionalidad, de la cual no hemos discutido, en realidad la mejor virtud es que le devolvemos al fuero jurisdiccional y a la justicia que resuelva estos problemas, lo que nunca debía haber salido de él, y todo el poder político expresado, tanto en lo que tiene que ver con el Parlamento como con el Poder Ejecutivo, se llama silencio, mientras los jueces de un lado y del otro resuelven los problemas. Esto es sano, en mi opinión, para la democracia. Pero ya hay un nivel de cuestionamiento, nosotros estamos planteando que vayamos a una nueva consulta. Una nueva consulta, sí, otra nueva consulta. A ver si yo tengo razón o los que dicen que el 52%... Hasta que a ver si un día gana. No. Los que dicen que el 52%... Yo parto de la base de que los que pusieron la lista de la 77, fueron pocos en relación al Frente Amplio, ¿no? Sobraron, como la lista de 77 iba con la papeleta rosada, la pusieron. Parto de la base de que los que votaron la 250 no pusieron la papeleta rosada. Descarto que no, porque uno ve, mira quién está en la lista y abre la lista que todos repartimos. No, está bien, pero digo, la lista 250 no la tuvo. Y la lista 250 tuvo muchos votos. ¿Está claro? Y estoy convencido que entre los muchos votos debe haber muchos que no están de acuerdo con la ley de caducidad y no están de acuerdo con mantener los efectos jurídicos. Pero eso es un supuesto teórico mío. Tenés a Matilde, está bien, pero eso es un supuesto teórico mío. Entonces, como estamos hablando de supuesto teórico, yo lo que quiero poner sobre la mesa y lo que estamos proponiendo en el Frente Amplio es que hagamos una nueva consulta de naturaleza plebiscitaria sobre la ley que se va a votar para que la gente diga si la quiere esta ley o no la quiere. No le vamos a pedir a la oposición a que salga a juntar la firma como salimos nosotros a trillar en el año 1986 hasta el 88, casa por casa. No. Estamos proponiendo que haya una reforma en que el mecanismo de consulta lo desencadenemos por mayoría absoluta de cada una de las cámaras. 16 legisladores, 50 diputados, lo vamos a proponer y le vamos a proponer a la Corte que convoque. Entonces ahí sí discutimos sin teorizaciones.